Buenos días a todos los hermanos que nos pueden estar viendo, todas las personas que tengan interés en el estudio de la Biblia y les damos una bienvenida a este nuevo estudio que vamos a compartir del libro de Ezequiel, profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Y para comenzar vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos porque podemos comenzar un nuevo ciclo del estudio de tu palabra que nos has dado ya hace tantos años. Señor, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a escuchar tu mensaje para nosotros en este día, a través de este profeta Ezequiel que vivió tantos años atrás. Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no es cierto?, que tenemos de estudiar la Biblia? ¿Mm? De prestar atención más detenidamente. Primero, yo creo que el gran objetivo, ¿no es cierto?, es conocer a Dios, porque a través de lo que Él ha revelado, a través de lo que Él se ha dado a conocer, entonces, obviamente podemos conocerlo. Y ese yo creo que es nuestro principal objetivo, ¿cierto? Entender, escuchar qué es lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Ya estamos viviendo ya el año 2022. En nuestro propio contexto, uno podría decir, estamos en Chile, estamos en Santiago, en un sector de Santiago que, bueno, nos da contexto a nosotros, pero vamos a ver que Ezequiel vivió 2600 años atrás y Dios le dio un mensaje muy importante. Entonces, en otro contexto, Mesopotamia, lo que hoy día es Irak, estuvo ahí viviendo y bajo circunstancias probablemente muy distintas a las nuestras. ¿Qué tiene Dios para decirnos hoy? Entonces, ese es nuestro objetivo siempre al estudiar la Biblia. Y ojalá que este estudio nos dé, primero, el interés a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, de leer, prestar atención, profundizar, en este caso en Ezequiel, porque no es fácil, ¿ya? No es fácil estudiar un profeta del Antiguo Testamento que, como dije, otro contexto es como uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver para nosotros? Que nosotros ya, Jesucristo ya vino, ¿no es suficiente con eso? Bueno, que ojalá podamos tener el interés a través de esto. Me voy a basar para esta serie en un libro que es un comentario de la editorial Andamio sobre el libro de Ezequiel, escrito por Christopher Wright, un inglés, y esto fue escrito hace pocos años atrás, publicado en castellano hace unos 10 años atrás, por primera vez, así que es bastante actual para nosotros este comentario, ¿ya? Y como ustedes saben, lo que hacemos es, fundamental aquí, es que cada uno pueda leer, ¿ya? Esa es como la regla básica, ¿no es cierto? Tenemos el acceso, sea en papel, Biblia a través de las versiones digitales. Tenemos el acceso, varias versiones. Les invito, el texto es largo, les invito a comparar, si de repente no entienden, comparen, busquen, si no tienen en papel, no se queden solo quizás con la Reina Valera del 60, que es la que más usamos en castellano, sino que vean la nueva versión internacional, NBI, la NTV, nueva traducción viviente, que son versiones más nuevas y que sin duda en el lenguaje nos ayudan, ¿ya? Nos aportan para entender mejor. A diferencia de otros estudios que hemos hecho los años anteriores, no voy a ocupar todo el tiempo en leer, ¿ya? Porque aquí vamos a tratar a veces pasajes largos, ¿ya? Entonces, de varios capítulos. Entonces, sería súper bueno que ustedes puedan leer el libro y puedan leer los capítulos, vayan leyendo los capítulos hacia adelante y los tengan leídos antes de ver y de participar de este estudio. Porque por el tiempo no va a ser posible estar leyéndolo
en vivo, digamos, o grabado, ¿no es cierto? Completo. Así que eso va a ser una diferencia. Y así que les invito a que se vayan leyendo el libro. Hoy día vamos a hacer una primera introducción que nos dé contexto, que podamos entender, ¿no es cierto?, de qué se trata este libro. Búsquenlo, Ezequiel, ¿no es cierto?, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Es uno de los profetas, ¿no es cierto?, de los escritos de profetas más largos y está después de Lamentaciones y antes de Daniel, ¿ya? Así que busquen Ezequiel ahí para tenerlo a mano. Hoy día vamos a ver algunos versículos a modo de introducción, antes que entremos en el detalle de, ¿no es cierto?, del análisis mismo del texto, ¿ya? Así que a modo de introducción quiero mostrarles en pantalla, ¿no es cierto?, una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo para que nos ubiquemos cuando ocurrió esto, ¿ya? Lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué significa Ezequiel? Este nombre que sus padres le pusieron, Ezequiel. Quiera Dios fortalecerle, ¿ya? Recuerden que la terminación él, ¿ya? Él en hebreo es Dios, ¿ya? Se refiere a Dios. Entonces, Ezequiel quiere decir eso, que Dios le fortalezca, ¿ya? Que Dios lo fortalezca. Quiera Dios fortalecerle. Y bueno, en esa línea de tiempo, ¿no es cierto? Tenemos bien a la derecha el año cero, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven. O sea, nosotros estamos parados 2022 años más a la derecha de la pantalla, así que no nos vemos. Pero aquí estamos hablando de tiempos 622 años antes de Cristo. Ahí nació Ezequiel, 622 antes de Cristo. O sea, hace 2022 más 622, ¿ya? Hace, ¿no es cierto?, 2644 años, ¿ya? Bueno, ¿en qué contexto nace Ezequiel? Ezequiel, como ustedes pueden ver ahí, nació durante el reinado en Judá del rey Josías, ¿ya? Josías reinó entre el menos 640 y el menos 609, o 640 a.C. y 609 a.C. Y fue un tiempo bien importante cuando él nace, 622, porque Josías, ustedes lo pueden ver en detalle en Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34, este rey hizo toda una reforma religiosa. ¿No es cierto? En Judá se habían levantado altares a dioses paganos, se hacían cultos a otros dioses, y él, Josías, dijo, no, eso está mal, tenemos que volver a adorar solamente a Dios como Él nos mandó, ¿no es cierto? Y hizo toda una reforma donde arrasó con todos esos lugares de culto, ¿ya? Ahora, la verdad es que eso fue una reforma, podemos decir, política, religiosa, pero no por eso la gente, los judíos, dejaron muchos de ellos quizás de adorar a otros dioses, ¿ya? O sea, no es que hubiera cambiado el corazón de todos, ¿ya? Muchos sí, y yo creo que los padre de Ezequiel, sacerdote, ¿ya? O sea, Ezequiel iba a ser sacerdote también, estaban muy esperanzados de estas reformas que Judá nuevamente se volviera a Dios. En ese mismo tiempo, el imperio asirio, ya Asiria hacia el norte, ya más o menos donde está Siria, quizás una parte de Turquía hoy día, si ustedes lo ven en el mapa, era el predominante en la región. Entonces el reino de Judá igual tenía que darle impuestos, pagar vasallaje a este reino, a este imperio, ¿ya? Eh, y qué pasó? Que allá por el 609, ya 609, 605,
empieza a aparecer, aparte de, por el sur teníamos el imperio egipcio en África, ¿cierto? Y por el oriente empieza a subir un imperio muy importante que fue el imperio babilónico, ¿ya? Y ese imperio babilónico en el 605 antes de Cristo con Nabucodonosor derrota a los asirios definitivamente y, entre otras cosas, ataca también a Judá, porque ahora, ¿no es cierto? Bueno, Judá en algún momento había salido como a defender a Asiria, ¿ya? Entonces, bueno, Nabucodonosor de Babilonia también atacó, los venció, y Nabucodonosor en el 597, cuando, si se fijan, Ezequiel tenía 25 años, deportó a gente importante, se las llevó exiliados a Babilonia, ¿m? A Mesopotamia, actual Irak, ¿ya? Y eso ocurrió en el 597 a.C. Entonces nos encontramos con un Ezequiel, imagínense que iba a ser sacerdote, se había estado preparando para eso, y es alejado del templo. ¿Ya? Imagínense cómo se sentía, se fue una tierra extraña en el 597. ¿Ya? Cuando leamos, ¿no es cierto?, la primera visión, en los primeros capítulos, del 1 al 3, nos encontramos con el primer llamado de Dios a Ezequiel, ¿ya? 5 años después, cuando Ezequiel tenía 30 años, ¿ya? Esto ocurre 592 años antes de Cristo. Y esto ocurre en Babilonia, ¿ya? Vamos a ver ahí en el campo, no ocurre en Judá. Acuérdense, estaba exiliado, ¿ya? Y Ezequiel le tocó ser profeta, Dios lo llama a hablar su palabra, eso es ser profeta, eh, por, desde que fue llamado por lo menos unos, ¿no es cierto?, 15 años más, después de que ocurriera algo que va a ser un hecho gravitante en la vida del pueblo judío, que en el 587 Nabucodonosor se cansó ya de las rebeliones, ¿ya? Y que no le pagaran lo que tenían que pagar, y va y destruye Jerusalén y destruye el templo, hizo pedazos todo, y la gente que no mató se la llevó de esclava, ¿no es cierto?, deportada a Mesopotamia, ¿ya? Así que Ezequiel ya estaba en Babilonia cuando ve llegar a este resto del pueblo exiliado, ya en el 587. Y al menos unos 15 años más va a haber, ¿no es cierto?, va a tener esta misión de ser profeta Ezequiel para el pueblo que estaba ahí exiliado en Mesopotamia. Lo que nosotros entendemos es que Ezequiel nunca volvió a Judá. ¿Por qué? Porque también nos cuenta, ¿no es cierto?, podemos ver en la Biblia y sabemos de la historia, que como había profetizado Jeremías, un profeta de unos pocos años nomás antes que Ezequiel, quizás unos 15, 20 años mayor, no más que eso, profetizó que Dios iba a permitir este exilio, ¿ya? Pero que después de 70 años iban a poder volver, ¿ya? Y si contamos efectivamente 70 años entre la destrucción del templo y que se volvió a reconstruir el templo, pasan 70 años, ¿ya? En realidad un poquito antes, como alrededor del 530 antes de Cristo, el imperio babilónico, ya no con Nabucodonosor, con los reyes que siguieron, fue derrotado por un nuevo imperio persa, ¿ya? El imperio medo-persa. Y Ciro, uno de sus primeros reyes, permitió al pueblo judío volver, ¿ya? Volver a habitar en Jerusalén, y esa historia la encontramos, ¿no es cierto?, Esdras, Nehemías, les permite volver y reconstruir el templo y reconstruir las murallas de la ciudad, reconstruir Jerusalén, ¿ya? Así que eso es más o menos el contexto, ¿ya? Donde le tocó, ¿no es cierto?, vivir a Ezequiel, ¿ya? Un poco distinto al nuestro, probablemente, pero es importante que lo entendamos, ¿ya? Eh, a ver, ¿cómo podemos, quizás a modo de introducción, ¿ya?
eh, ¿cómo podemos ver más o menos el contenido del libro? El contenido del libro. Veamos algunos versículos para entender qué fue lo que Dios le mandó a Ezequiel. Ay, disculpen. Ya. Por ejemplo, Ezequiel 2, 3 y 4. Dijo, o vamos a ver en el 2, ahí 1 hasta el 3. ¿Ya? Me dijo, tuvo una visión, ya vamos a dejarlo para la próxima semana. Pero me dijo, hijo de hombre, dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Le habla, ¿no es cierto? Dice Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión que le da? Versículo 3. Dice, yo te envío. ¿Ya? ¿La envía a qué? ¿A quiénes? A los hijos de Israel, ¿ya? Que no eran los más, ¿no es cierto?, los ejemplos, ¿no es cierto? Dice, se rebelaron contra mí, sus padres y ellos, ¿no es cierto?, hasta este mismo día. Hay un poquito más adelante, en el 3:4, dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Esa era la misión que Ezequiel tenía que cumplir. Primero, está enviado a hablarle a los hijos de Israel, ¿ya? Que recuerden, no estaban en Israel. Él estaba en Mesopotamia y había sido deportado con un montón de otros más, ¿ya? A esa gente tenía que hablarle. ¿Y qué tenía que decirles? Las palabras de Dios. O sea, lo que Dios le mandaba a decir, eso es lo que él tenía que decir. O sea, no lo estaba enviando a otro país. No lo estaba enviando a quizás a los babilonios o a los otros pueblos que vivían ahí, sino que lo estaba enviando a su propia gente, ¿no es cierto?, que vivía ahí. Sigamos leyendo ahí en el 3, esto es parte de su primer llamado, ¿cierto? 3, 5 al 7. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel, ¿ya? Entonces le recuerda, le está diciendo, repasando, que no lo va a mandar a hablar con gente de otros pueblos, ¿ya? O que hablen un idioma que él no va a entender, sino que a la casa de Israel, o sea, su mismo idioma. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Le dice, pucha, no sé, porque es como, si te enviara, ¿no es cierto?, a ellos, aunque tú te costara el idioma, quizás tú hablarías en lo que tú sabes hablar, en hebreo, pero ellos dicen que te escucharían. Más, el 7, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dura de frente, o sea, cabeza dura, pero obstinada, o sea, de corazón, o sea, que tampoco quiere ceder. Entonces le está diciendo, claro, te mando a tu propio pueblo que habla tu propio idioma, pero ellos son duros, no te van a querer oír, ¿ya? No es muy, ¿no es cierto? No parece muy fácil la misión que le va a dar, ¿ya? Pues dice, no me han querido oír a mí, el 7, tampoco te van a querer oír a ti. Pero eso no quita que lo está mandando a hacerlo, ¿cierto? ¿Ya? Así que, por ejemplo, el 11, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor,
escuchen o dejen de escuchar, ¿ya? ¿Quién tenía que hablarle entonces? A la gente de su pueblo que estaba viviendo con él ahí en el exilio. ¿Mm? Eh, Así que, imagínense, no era una misión fácil, ya, para este Ezequiel. Así que cuando los padres de él pensaron, quiera Dios fortalecerle, pucha que lo iba a necesitar, ¿cierto? Lo iba a necesitar. Fíjense en el capítulo 1, versículo 3. Dice, vino, aquí es cuando comienza la visión, ¿cierto? Los versículos que leímos recién son durante la visión que él tiene. Dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Ya? Era sacerdote, hijo de sacerdote, era algo que, ¿no es cierto?, como oficio, se perpetuaba, y él, con la edad que llegó a ser deportado, 25 años, ya se había alcanzado a preparar para hacerlo, ¿no es cierto? Pero esto es como quedar desempleado, ¿cierto? Había sido llevado a otra tierra donde no estaba el templo. Entonces él no podía ejercer su rol, su oficio como sacerdote. ¿Mm? Dice que estaba en la tierra de los caldeos, ¿ya? Mesopotamia, toda esa zona que ya hemos hablado. Busquen en el mapa a Irak, ¿ya? Entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿ya? También en Génesis hay alguna descripción que uno puede entender que el jardín del Edén estuvo por ahí. Una zona muy fértil, ¿ya? Y este río Quebar, lo más probable era que era como un canal que llevaba agua o sacaba agua de los ríos para regar zonas intermedias. Se sabe que todo este pueblo ahí tenía un sistema de regadío bastante complejo, ¿ya? Y eso les daba la capacidad de producir mucho alimento, ¿ya? De la tierra. Noten algo interesante este versículo 1.3. ¿En qué persona está escrito? Primera, segunda, tercera persona, ¿ya? Tercera, ¿cierto? Porque es como un narrador que dice, vino palabra, ¿a quién? Al sacerdote Ezequiel. Es como un narrador que está diciendo, ¿ya? Lo interesante es que se pueden fijar que es el único versículo de todo el libro que está en tercera persona. El resto está en primera persona, o sea, como una biografía, como es el mismo Ezequiel, ¿ya? Que cuenta, que relata y que escribe, ¿ya? Eh, Aunque no dice yo soy Ezequiel, ¿cierto? Lo hemos hablado otras veces, en la antigüedad no siempre la costumbre de identificar al autor era algo que era normal, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en todo el relato, ¿ya? El 4, por ejemplo, dice, y miré, y aquí venía del norte un viento, o sea, siempre en primera persona. Él está contando lo que a él le pasó, ¿ya? Y lo que él recibió y, y lo que él, ¿no es cierto?, tenía que entregar, las distintas visiones. ¿Mm? Eh, Así que, pero pensemos también, él como sacerdote que se había preparado, él había estudiado. Él seguramente conocía la Torá, ¿ya? La Torá, los 5 primeros libros, probablemente bien de memoria, conocía, ¿no es cierto?, había sido instruido en las labores como sacerdote, ¿ya? Tenía sin duda una concepción de Dios, quién era Dios, ¿no es cierto?, todopoderoso, que Él estaba en el centro, ¿no es cierto?, de sus propósitos, ¿no es cierto?, y para Él tiene que haber sido realmente impactante, ¿no es cierto?, ver las distintas visiones, ¿ya? Y sobre todo la primera, que no la vamos a ver en detalle hoy día, sino que la próxima semana, ¿ya? Él queda
atónito. Por ejemplo, 3.15, lean 3.15. Dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ya así como choqueado, por haber visto la gloria de Dios. ¿Mm? Eh, entonces, vamos a ver que para él como sacerdote, lo puro, lo que era Dios, ¿ya? Y irse a que lo mandaran a vivir a un terreno pagano, ¿no es cierto? Donde la gente eh, no, no seguía a Dios, donde no se podían seguir los rituales, ¿no es cierto?, que Dios había mandado. Eh, Así que Ezequiel era una persona que tenía todo este bagaje, ¿ya? Eh, a ver, por ejemplo, veamos en el capítulo 33:11. Estamos aquí como teniendo una visión general en esta primera sesión. Después vamos a ir al texto en forma ordenada. Por ejemplo, el 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Mm? El concepto del arrepentimiento, del perdón de Dios, del rescate de Dios, es algo que Ezequiel también tenía claro, ¿ya? No solamente ¿no es cierto?, de esta soberanía, de este gran poder de Dios, sino que también el interés de Dios en perdonar, en salvar. ¿Mm? Eh, Así que es parte del contexto, ¿no es cierto?, de la cosmovisión que tenía Ezequiel. Eh, Ahora, algo que hay que entender también, y probablemente Ezequiel también aquí tuvo que aprender, igual que no podían entender los judíos, que primero que Dios abandonara el templo, y peor, ¿no es cierto?, que el templo fuera destruido. ¿Mm? Eh, para la gente común probablemente esto era, oh, Dios fue derrotado, lo derrotaron otros dioses, ¿ya? No era tan poderoso parece, porque imagínense para el mismo Ezequiel, siendo un servidor de Dios en el templo, ¿cómo se sentiría? ¿Mm? ¿Cómo se sentiría cuando se entera, ya, años después de su llamamiento, como 15 años después de su llamamiento, van llegando los que quedaron y cuentan, fue todo destruido? ¿Mm? Lo más duro para Ezequiel es que Dios le dijo antes que esto ocurriera, que parte de los mensajes, vamos a ver, que le dio es, oye, va a pasar esto. Jerusalén, o sea, la gente cree que va a volver ya pronto. No, eso no va a pasar. Es más, Jerusalén y el templo van a ser destruidos. No era un mensaje muy popular, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, Ezequiel, difícil, estaba en medio de un pueblo que había sido desplazado, ¿m? Que seguramente pasaba hambre, ¿m? Que estaba fuera de todo de lo que ellos conocían. ¿M? Tenían que seguramente trabajar como esclavos y con suerte tenían comida. ¿M? Eh, bueno, Dios, ¿dónde está Dios en todo esto? Ante esta terrible, ¿no es cierto?, panorama, ¿ya? Eh, Así que vamos a ver después también interesante, ¿no es cierto?, cómo Dios le da las visiones, porque vivían, ¿no es cierto?, en un contexto donde estaban estas otras religiones paganas. ¿Mm? Así que Dios le va, también las visiones se va a mostrar como por sobre todo eso, ¿ya? Imágenes paganas que había en Caldea, ¿ya? En Babilonia. Eh, y él, ¿no es cierto?, se quedó sin pega, podemos decir,
¿ya? De repente ya no está en el templo, el único lugar donde podía servir, y Dios lo va a llamar como profeta. ¿Mm? Se van a encontrar con dos pasajes, los vamos a ver durante este estudio, donde en la visión Dios lo compara a él con un atalaya, ¿ya? Eh, ¿Y qué es lo que es un atalaya? No es una palabra que usemos mucho, pero es, ¿no es cierto?, un vigía, alguien que está mirando hacia el horizonte, por ejemplo, para avisar en una ciudad cuando vengan enemigos, ¿ya? Y para que se preparen para defenderse. ¿Mm? Y hay dos pasajes donde Dios le pide ser el atalaya, ¿ya? Un vigía, un guardia, podríamos decir, ¿no es cierto? Un centinela. Y él va a tener, dice, tú tienes que cumplir, porque si tú cumples, bueno, y los no te escuchan, ¿ya? Los que van a pagar las consecuencias son los que no te quisieron escuchar. Pero si tú no hablas, la responsabilidad va a ser tuya, ¿ya? Y en toda la primera parte del libro le toca a Ezequiel dar bastantes malas noticias, ¿ya? No eran mensajes populares porque hablaban de, hablan de juicio de Dios, ¿ya? Como dije antes, el contexto era que la gente que había sido exiliada pensaba que iba a ser un tiempo corto, ¿ya? Que iban a estar un poco de tiempo, no le habían creído a Jeremías, ¿ya? Eh, que iban a ser derrotados y no iban a volver en 70 años. O sea, eso significa que una generación completa por lo menos, y quizás dos, nunca volvieron, ¿ya? Eh, pero en la segunda parte del libro vamos a ver también que a él le toca dar noticias de esperanza, ¿ya? Eh, el juicio de Dios, ¿no es cierto?, tiene su límite y hay esperanza, ¿no es cierto?, de salvación. ¿Mm? Así que en estos llamados ¿no es cierto?, al juicio, ¿ya? Al principio, por ejemplo, lo que les decía, Ezequiel 7:2, por ejemplo, dice 1 y 2, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. ¿Mm? Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. ¿Cómo sería tener que llevar ese mensaje al pueblo? ¿Mm? No es fácil, ¿cierto? Al menos dirán, bueno, este está loco, ¿ya? Y cuando alguien lleva malas noticias no es bien recibido tampoco. ¿Mm? Pero después también le va a tocar, ¿no es cierto?, dar mensajes de esperanza, después de que ya sucedió. Efectivamente, años después, esta destrucción vino, y como vimos ahí en un mensaje el día domingo, les trae esperanza, ¿ya? Por ejemplo, en el 37, ¿ya? 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Entonces, también le tocó dar, años después, ¿no es cierto?, un mensaje de esperanza. Pero, entre medio, ¿no es cierto?, tenía que convencer de pecado, ¿sí?, y arrepentirse, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en los capítulos siguientes, ¿ya? El arrepentimiento, ¿ya? Ezequiel le va a tocar decir, tiene que ser un cambio en la forma de vida. ¿Mm? Fíjense, todo lo que estamos hablando, ¿no es acaso parte del Evangelio? ¿Mm? Que Jesús predicó y que sus apóstoles, ¿no es cierto?, ya llegado a nosotros en el Nuevo Testamento, podemos decir, y esto está todo lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ¿ya? 18:21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados,
que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Mm? Entonces, ya encontramos aquí el mensaje de llamado arrepentimiento, pero cambiar el estilo de vida, ¿ya? Cambiar el estilo de vida y dice, va a haber vida, promete Dios. 33, 14 y 15, dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Mm? Así que fíjense los conceptos que Dios da a conocer acá, ¿ya? Ya están de arrepentimiento, de redención, están presentes, ¿ya? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el 18:23, lo que hemos leído. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. No. Convertíos pues y viviréis. ¿Ya? Así que está este mensaje de redención, de esperanza. Ahora, ¿dónde estaba siendo enviado este mensaje? Ya lo comentamos. Físicamente, ya al pueblo que estaba con él en el exilio. A ellos les estaba hablando, ¿ya? No había ningún otro medio que no fuera, ¿no es cierto?, el presencial directo. Y podemos decir, bueno, esto era una pequeña comunidad de un pueblo que estaba exiliado, ¿ya? En la mitad de un complejo de regadío, ahí en Mesopotamia. Pero ¿sería el mensaje solo para ellos? ¿Abarca o no abarca a todas las naciones? Esto ya estaba en lo que él entendía, porque él conocía, ¿no es cierto?, la Torá, conocía el Génesis. Génesis 12:3, el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿ya? Todas, no solamente el pueblo de Israel, que era el que iban a ser de Abraham, ¿cierto? Esta primera parte de la promesa que le promete tener, ¿no es cierto?, un pueblo, pero le va a decir también, oye, va a ser incontable, ¿ya? Como la arena del mar o como, ¿no es cierto?, las estrellas del cielo. Todas las naciones, ¿ya? Entonces, esto sí estaba en los que conocían la palabra, estaba este conocimiento, ¿ya? Entonces, más allá de que Dios está diciendo, voy a permitirle al pueblo volver, ¿no es cierto? Esto es un mensaje para todas las naciones. En otras palabras, es si es que no si es destruido el pueblo, ¿ya? ¿Qué esperanza hay para el resto de las naciones que no podrían llegar a conocer a Dios? ¿Ya? Si ni Israel lo podía conocer, entonces ¿cómo se iba a traspasar el conocimiento? ¿Ya? En varias partes vamos a ver que Ezequiel, el contexto del que habla, va más allá de Israel y como que incluye a todas las naciones. Por ejemplo, y sabrán que yo soy Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo leímos ahí en el 37? ¿Ya? Ese sabrán que yo soy Dios, por supuesto, era para el mismo pueblo, pero todos los demás se iban a enterar. Y así que hay una perspectiva, ¿no es cierto?, de misión que Dios tenía a través de este pueblo, ¿ya? Que es como decir, oye,
el primer acto de una obra de teatro, ¿no es cierto? Tenía la intención, ¿no es cierto?, de volver, o sea, de llegar a todas las naciones. ¿Mm? Yahvé, Jehová, quiere proteger su reputación que tiene en medio de las naciones, ¿ya? Y eso es por lo que está actuando, ¿no es cierto? Ujú. Pero su misericordia va a llegar a todos, ¿ya? A todos. ¿Va a tener que entenderlo Ezequiel? Sí, lo va a ir entendiendo a medida que pasa, lo vamos a ir viendo, cómo él va entendiendo que su mensaje, el que Dios le da, tiene, ¿no es cierto?, una visión también para todas las naciones. ¿Mm? Bueno, sobre el libro, algo bien interesante para comentar es que a diferencia de Isaías, por ejemplo, y Jeremías, acá aparentemente Ezequiel, que hay bastante consenso que fue una sola persona que lo escribió y habría sido el mismo Ezequiel, está escrito en forma cronológica, ¿ya? Eso es interesante, o sea, hay otros profetas donde a veces se pueden saltar, ¿no es cierto? Volver a insertar un mensaje de un momento anterior. Pero por eso es tan fácil haberles mostrado la fecha, ¿cierto? Por eso es tan fácil haberles mostrado la fecha, porque además coinciden con fuentes históricas de estos imperios, Babilonia, los persas sobre todo anotaban todo, ya tenían buenas anotaciones, y por eso es tan evidente darle los años, ¿ya? Incluso cuando habla del día tanto, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, ¿ya? Después la situación que hay ese día, podemos llegar exactamente al día, ¿ya? O sea, Ezequiel se preocupó de hacer las referencias históricas, ¿ya? Y además, eh, profetiza que van a volver, pero si ustedes lo leen completo, todo ocurre antes que vuelvan, ¿ya? Así que no es que es alguien que está contando muchos años después que volvieron, ¿ya? Sino que como está escrito, ¿ya? Es todo antes que vuelvan, ¿ya? Y lo más seguro, como dijimos antes también, es que Ezequiel nunca volvió, ¿ya? Él sí murió en Mesopotamia, ¿m? Probablemente de una edad de 50, 60 años, por ahí. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo está estructurado el libro? Los primeros 24 capítulos, ¿ya? Son las visiones que él recibe de parte de Dios, que son visiones de juicio antes de la caída de Jerusalén, y donde dice, efectivamente, Jerusalén va a caer, el templo va a ser destruido, ¿ya? Son los primeros 24 capítulos, por lo tanto, ocurren hasta el 587, ¿ya? Son aproximadamente, ¿no es cierto?, 5 años desde que él es llamado por Dios, la primera visión, y más o menos cuando él ya llevaba, hasta que alcanzó a vivir 10 años ahí en Mesopotamia, antes que fuera destruido, ¿no es cierto?, el templo. Así que son más o menos esos 5 años. Después del capítulo 25 al 32, ya hay profecías contra naciones extranjeras, ya de juicio también, pero contra otras naciones. Y del 33 al 48 están las profecías o las visiones de Dios que traen esperanza al pueblo después del 587, ¿ya? Es decir, después de la caída de Jerusalén. Y más o menos por unos 15 años, o sea, entre el 587 y el 571, que es donde se puede identificar que Ezequiel mismo cuenta que Dios le reveló. Le reveló. Entonces, los primeros años, ¿no es cierto?, tiene que escuchar y darle a conocer al pueblo el juicio de Dios que iba a caer todavía. Luego, las profecías contra otras naciones y en tercer lugar,
¿no es cierto?, las profecías de esperanza. Es importante que lo veamos todo como un conjunto, ¿ya? Que no lo aislemos, ¿ya? Porque este mensaje, ¿no es cierto?, de parte de Dios, está todo relacionado con lo que estaba sucediendo y con lo que iba a venir, ¿m? Con la esperanza. Pero por eso es importante que nos ordenemos. A veces no es fácil, nos podemos perder porque las visiones son complejas, ¿ya? Pero creo que nos va a ayudar ¿no es cierto?, a entender mejor el mensaje, entender todo este contexto, leerlo mejor, ¿ya? Así que yo les invito, mi intención es que se puedan motivar, ¿ya? Se puedan motivar y les invito a que se lean los 3 primeros capítulos para la próxima semana, ¿ya? Es decir, Ezequiel 1, 2, ¿ya? Y si quieren, hasta el 3.15, ¿ya? Hasta el 3.15. Hasta ahí, ¿ya? O sea, el 3 no completo, porque por tiempo, ¿no es cierto?, no lo vamos a leer completo, pero sí es importante, hay una visión que recibe que es bien compleja. Traten de, con cuidado, imaginársela, es muy interesante. Y sobre todo este llamamiento que Dios le hace a Ezequiel. Así que próxima semana, ¿no es cierto?, capítulo 1, 2 y 3 hasta el 15. Les invito a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra, tantos años después que tú la revelaste, tiene algo que decirnos a nosotros también. Gracias, Señor, porque ha llegado hasta nuestros días, 2600 años después, y le ha servido a todos tus seguidores, a todos tus discípulos, durante todos estos años. Señor, ayúdanos a ver cómo Jesucristo cumplió las visiones, las palabras, Señor, tu revelación en su ministerio, Señor, y cómo todo está unido en la Biblia a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.